Amigos del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cordial salutación a toda la gente que ya está prendida. Pulses por más, qué gusto, qué placer saludarle en esta tarde. Hoy domingo 24 de agosto del año 2025, para lo que va a ser partido en la categoría sub-20 correspondiente a semifinal del campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol temporada 2025. La gente que ya está prendida, Pulses por más, sean todos muy pero muy bienvenidos a esta cobertura deportiva, aquí arrancando con los compañeros instalados aquí en el Sport San Nicolás. El elenco local, el representativo del Sport San Nicolás hoy recibe al Sportivo Arendá. Ya voy saludando a los compañeros, ya está Gilberto Brite, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Hola, hola, ¿qué tal? Blas Antonio y todo el equipo de Pulse Sport Más. Muy buenas tardes para todo el que está ya en su casa, ya pendiente de este partido. Ya estamos nosotros prestos y listos aquí en la cancha de Club San Nicolás, donde se va a estar jugando este partido en la ida en la semifinal del campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá, Blas Antonio. Perfecto. Señoras y señores, se viene fútbol, se viene este gran compromiso en primera instancia, categoría sub-20. Y después, obviamente, categoría principal, ya está el elenco, el representativo local, el cuadro albiverde, es el Sport San Nicolás. Va a ingresar también los árbitros, se espera también el ingreso del equipo visitante, el representativo del Sportivo Arendá. Cuando en este preciso momento, los árbitros, el cuarteto arbitral, que encabeza el árbitro principal, Jorge Ábalos, rumbo al terreno de juego, Gilberto Brites. Así es, se nos viene un gran partido en la categoría sub-20. Estos dos equipos fue finalistas de la temporada pasada. Hoy se enfrentan en las semifinales de la Liga Deportiva de Iribucuá. Así que se nos viene un lindo partido, Blas Antonio, esta tarde. Perfecto, ya se encuentra Eddie en la cámara, Pabli en la dirección general, ya enseguida se suma con nosotros también la voz comercial, la compañera Dana, sí, ya señor. Se presta ahí, ya está ultimando detalles también para lo que va a ser este encuentro deportivo. Los árbitros, como decíamos Gilberto, Sí. encabezado por Jorge Ábalos. Hoy se va a estar desempeñando como árbitro asistente 1, Blas Barbosa, árbitro asistente número 2, Noel Villalba, y cuarto árbitro va a estar Gustavo Augusto Barbosa, el cuarteto arbitral. Así es, una cuarteta arbitral que va a estar hoy haciendo su trabajo aquí en la cancha de Club San Nicolás, donde se enfrentan estos dos equipos. Me acuerdo en el campeonato se enfrentaron ya estos dos equipos en su grupo y ambos partidos juegan empate. Hoy vamos a ver quién deja o quién lleva los 3 puntos en casa. Así que si deja San Nicolás o lleva el Sportivo Arendá los 3 puntos, Blas. Perfecto, cuando en este momento, señoras y señores, ingresan el equipo visitante, el equipo del Sportivo Arendá, donde ya está pisando también el gramado de juego. Sí, señor, donde predomina el color rojo en la camiseta, Vivos color blanco, pantaloncito también totalmente rojo, algunos Vivos blanco, como así también las medias, total una defensiva, 2 para Lorenzo Armoa, 26 Reinaldo Estigarribia, una defensiva, 2 para Lorenzo Armoa, 26 Reinaldo Estigarribia, 25 para Matías Ayala, 8 Luis Núñez, 14 para Rodrigo Ferreira, la 6 para Mitchell Escobar, la 10 para Tiago Brites, la 6 para Mitchell Escobar, la 10 para Tiago Brites, 7 Diego Pereira, la 24 Carlos Zárate. Ya en minuto arranca este Blas Antonio, ahí ya el soltó la valla, así en 10 minutos nada más ya arranca esto, Blas. Perfecto, ahí están los árbitros también que tienen alguna dificultades, digo bien, sí, en el intercomunicación así o es. Intercomunicador. Bueno, se están colocando justamente, Claro. Esto va a arrancar Gilberto Brites. Sí, un clima agradable, si se presta para el fútbol hay que ver cómo, va a ser una cancha rápida también, Blas, después de la lluvia, ¿verdad? Así que hay que ver cómo trabaja ambos equipos la pelota. Perfecto, hay que decirlo también que hasta aquí escasea todavía la presencia de aficionados, Gilberto. Bueno, el tema del clima también, ¿verdad? Que no para la lluvia, viene y va la lluvia, así que a mucha gente le complica venir a la cancha. Bien, va a arrancar el partido, categoría sub-20, Sport San Nicolás, Sportivo Arendá, categoría sub-20. Esta es la primera propuesta de Pulses por más. Ahí se están ultimando detalles, están ya, creo que todo en orden, todo ok, para esa herramienta bastante útil también para para las autoridades. Para que pueda trabajar mejor, ¿verdad? Que se necesita el equipo para que sea un trabajo
bien de ambos de los árbitros que va a estar pitando este partido. Perfecto, árbitro principal, como decíamos, Jorge Ábalos, va a cronometrar, va a autorizar, señoras y señores, va a dar la venia. Ahora sí, pitazo en la boca, pita, autoriza el arranque del compromiso. Bienvenido fútbol, bienvenido campeonato Liga Deportiva Iribucó de Fútbol, categoría sub-20, frente a frente. San Nicolás Sportivo Garandá, a través de Pulso Sport Más. La primera salida que intenta, presiona Villarendá, falta en ataque, dice el árbitro. Sí. Habrá tiro libre, el primer tiro libre es para el equipo local. Así es, falta en ataque, le cobra ahí el árbitro a los jugadores albirrojos, así que va a ser salida para el Sport San Nicolás. Bien, sale Sport San Nicolás. El balón que pica queda para Ferreira, levanta el pelotazo largo, golpe de cabeza de González. Freddy gana en las alturas, aquí queda para el jugador del Sport San Nicolás. Este es Brite, el número 10, Brite juega. Este es el balón para el número 7 que intenta empujar allí. Forzó la falta, sí señor, sí. El jugador Pereira. Habrá tiro libre en su salida para el equipo de Villarendá. Así es, va a ser salida para el equipo albirrojo. Primer ataque, primer intento de ataque del Sport San Nicolás. Bien, vamos a saludar también ya a la compañera Dana Acuña, que ya está preparada también para lo que va a ser también la tarea de hoy. Para agradecer también a todos los patrocinadores. ¿Cómo te va, Dana? Muy buenas tardes, bienvenida a esta cobertura. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a los aficionados de Pool Sport. Aquí estamos esta tarde viendo el gran partido que vamos a presenciar. Con Pasa Villarendá te esperamos desde las 6 de la mañana con el mejor combustible y el mejor precio. Con Pasa Villarendá, frente mismo del tinglado Villarendá. Muy bien, muchas gracias, Dana. La primera participación de la compañera. El árbitro dice que falta el útil. A un costado habrá lateral para el conjunto del Sport San Nicolás. Bueno, finalmente se van. Ahora sí, ya está para el servicio manual costado derecho. Corresponde para el elenco local. Ya juega con Brites. Saca como puede desde el fondo el jugador Richard Vallejos. El balón que ya termina sacando otra vez la defensa del conjunto albirrojo. Queda para Martínez. Deja para Vallejos. Pica Vallejos. Forzó el error defensivo. Finalmente va a ser lateral, dice el árbitro, para el equipo local. Agradecemos también a Acus Bodega, siempre presente, la señora Lucía Paredes, la licenciada Suni Báez desde España, Despensa y Carnicería Lari, Dulce y Salados Papacuque, Novedades Robinson, las hermanas Vázquez apoyando desde España y Despensa y Carnicería Daisy Mariela. El balón que se levanta dentro del círculo central, gana aquí el jugador del equipo local, saca desde el fondo el jugador Santa Cruz. El balón que queda para Paredes, lucha Paredes, gana. Este es el jugador Núñez. Bueno, Núñez, el pase no estuvo bueno, no hubo precisión en esta. Habrá salida para el equipo de Villarendá, que ya lo hace Reinaldo Vázquez, el guardameta. Peina López, corre Martínez, vamos a ver si alcanza. No lo va a alcanzar, va a ser pelota para Lorenzo Armoa. Así es, va a ser salida ahí para el Sport San Nicolás. De a poco está buscando San Nicolás el primer gol hasta aquí. Está intentando el Sport San Nicolás y también el Sportivo Garandá está cuidando mucho en la saga central y está sacando toda la pelota hasta el momento. Los primeros 3 minutos de juego, 3 minutos de partido, 0-0 el marcador. Campeonato Liga Deportiva Iribucó de Fútbol, categoría sub-20. Partido de ida correspondiente a semifinal. Saca el defensor Ayala, en este caso Núñez, el que lucha. Ahora Ferreira saca con el muslo el número 6 de San Nicolás, Escobar. El balón que pica queda para Zárate. Zárate juega. Ahora otra vez la participación para el 24. El balón domina, gana, utiliza bien el cuerpo el 24 del Sport San Nicolás. La marca aquí por parte del jugador es, en este caso, Valdés. Valdés para el equipo albirrojo, pierde aquí. López recupera Ferreira, apunta, dispara. Remate que sale afuera, va a ser salida para Villarendá. Así es, acá intentó el Sport San Nicolás. Va a salir el guardameta albirrojo, Reinaldo Vázquez. Acomoda esa pelota. Retrocede para tomar impulso, para sacar largo seguramente. Sí, señor, lo hace. Media altura ese balón. Pica y queda para el número 10. Es el jugador Tiago Brites. Busca directamente al jugador Zárate. Primero llega otra vez en las manos de Reinaldo Vázquez. Ya sale con Paredes. Jonás domina. Bien por Jonás, gana su marcador. Sale Jonás.
Paredes con el pase, intentó la conexión con Martínez, no prospera la acción, recupera otra vez Jonás Paredes, dejó esa pelota que salga afuera, va a ser lateral para el equipo del Sportivo Arendá y finalmente jugó como lateral derecho hoy Luis Mario Valdés Gilberto Brites. Perfecto, teníamos como titular a Marecos, entonces hay que aclarar lo que arranca de titular el número 4, Luis Mario Valdés. Es su posición natural lateral izquierdo, que está ocupando como lateral izquierdo Ronald Cabrera y Mareco, creo que está en la banca, no sé por qué le ponen la banca porque es un jugador importante que siempre le da todo y cada partido juega titular y hoy le meten un jugador zurdo por el lado derecho. Habrá córner, punta derecha corresponde para el Sport San Nicolás. Tarde lluviosa, tarde gris, tarde con frío también, Gilberto, sí, aquí en la ciudad de Gribauquá. Hay un viento que se siente a esta hora de la tarde. Habrá tiro libre para el equipo local, se va lentamente el 19. Es el capitán justamente Rodrigo Ferreira, acomoda la pelota en ese último rincón, pierna zurda, pierna cambiada, va a venir el centro, allá autoriza el juez, ahí está el centro de Ferreira con comba, atención, el cabezazo, no pudo conectar de buena manera el zaguero central, Reinaldo Estigarribia, ahora el 25, Matías Ayala, termina ganando Gilberto, pero no pudo dar dirección al cabezazo. Así es, ganó acá en la saga central. Ahí en el área ganó el central del Sport San Nicolás, pero no pudieron dar dirección a esa pelota y va a ser salida para Vázquez. Va a salir el guardameta albirrojo, el equipo de Gustavo Miranda e Isidro Santa Cruz, pelota arriba. Ese balón termina sacando la defensa, queda para el número 7. Va Pereira, intentó habilitar a Brites, pero ya está la marca por parte de Vallejos. Ahora sí saca como puede el defensor Armoa. El balón que pica y queda para Ferreira. Este juega para el número 6, Escobar. Escobar que intentaba, pero ya salió afuera. Es Federico. Otra vez lateral en estos primeros 7 minutos de juego, Gilberto Brites. Así es. Los primeros minutos que el Sport San Nicolás ya tuvo ocasiones claras de llegada ya, pero hasta aquí no está aprovechando las ocasiones que tiene a favor del equipo verde. Avanza de vuelta San Nicolás, el número 11 que intenta es Brian Viera, picó fuerte, se le fue, se le terminó la cancha. Habrá lateral para el equipo albirrojo en su salida todavía. El lateral zurdo en el equipo albirrojo es Ronald Cabrera, es el encargado justamente, pone ya en juego el balón. Con golpe de cabeza termina sacando de vuelta Escobar y se va a repetir la acción. Habrá lateral en zona de su campo prácticamente, sí, campo... en su campo todavía para el equipo albirrojo, Gilberto. Así es, todavía tiene la pelota ahí en su cancha el equipo albirrojo. Saludos a toda la gente que está viendo ya el partido, a los amigos que pueda suscribirse también en la página en YouTube, puede dar su suscripción y para que pueda seguir viendo el partido esta tarde. Señoras y señores, ya se cumplen los primeros 8 minutos de juego, el marcador continúa 0-0. Agradecemos también a Acus Bodega, las mejores bebidas y comidas rápidas, frente mismo de la cancha de Arendá. Acus Bodega. Lateral ofensivo corresponde para el conjunto del Sportivo Arendá, que se va lentamente también a instalarse en zona antagónico para cumplir justamente el lateral zurdo, el lateral izquierdo, jugador albirrojo que ya levanta. Es Cabrera, el balón que termina sacando la defensa, queda otra vez para Cabrera, levanta con la pierna derecha, viene el centro, dejó picar esa pelota el jugador Jonás Paredes, pone el físico Jonás, aguanta, intenta eludir la marca, también intenta ganar el córner, no salió todavía, dice el árbitro, aquí reclama mano, sí señor, hubo mano ahí, una mano abierta, Gilberto Brites, sí. Tiro libre al borde del área para el equipo de Villarendá. Así es, ahí... Abrió mucho el brazo del jugador de San Nicolás. Va a ser tiro libre para el equipo albirrojo. Sí, señor, ángulo un poco cerrado, pero es una buena posibilidad para el equipo del Sportivo Arendá de buscar el primero, de buscar la apertura en el tanteador. Ya se prepara el número 10, Isaías López, dispuesta a tirar con la pierna derecha. Se perfila. Tiro libre para Villarendá, señoras y señores, que va a buscar el primero del partido. Varios hombres albirrojo, varios hombres vestidos de color rojo, ya está pisando el área contrario, el área rival. López para levantar, viene Isaías, atención, saca
el defensor Zárate, o el delantero en este caso, pero en esta oportunidad actuó de defensor, Gilberto. Así es, ahí estuvo atento los jugadores de San Nicolás que sacó esa pelota y un tiro libre que una gran equivocación del jugador San Nicolás que hizo la mano ahí y casi le complicó a su portería a Blas Antonio. Señoras y señores, los primeros 10 minutos de juego, el marcador 0-0, comenta Gilberto Brites. Sí, el partido 0-0 hasta aquí, los primeros 10 minutos, ambos equipos ya, ahora tuvo recién calentado una llegada también de tiro libre, pero hasta aquí no hay todavía no hay todavía claridad de gol para ambos equipos. Hasta aquí buen trabajo de los centrales, pero se mantiene 0-0 estos primeros 10 minutos del partido. Se va animando la visita, gana este servicio de esquina, señoras y señores, punta derecha corresponde para Villarenda. Otra vez Jonás Paredes para levantar el centro, viene Jonás, arriba ese esférico, atención, González que termina ganando, queda para López. Bueno, ya hubo falta, dice el árbitro. Habrá salida para San Nicolás. Así es, acá de vuelta con pelota parada trabajó Garenda, pero hizo la falta y en ataque los jugadores del Rojo. Va a ser salida para el Sport San Nicolás. Va a acomodar para sacar el guardameta del conjunto del Sport San Nicolás, Fernando Brites. La señora Lucía siempre presente, apoya la transmisión y al Sportivo Arenda. Bien, el Sport San Nicolás que ya está moviendo banca. Aparentemente algo no le gusta al señor Pablino Barrios, el DT del conjunto local. El que se prepara, por lo menos está calentando, es Albert Marecos. Puede ser el primer cambio, pues el 16, sí señor. Bueno, está Brites sentido también, veremos qué pasa, pero hasta aquí el marcador continúa 0-0 y aquí va a salir Brites. La licenciada Suni Báez apoyando la cobertura y al Sportivo Arenda desde España. Junior Martínez saca, Junior para Villarenda, termina luchando allí el jugador albirrojo, no pudo, Ferreira levanta, divide las acciones, Santa Cruz termina ganando, Emanuel que saca ahora, complementa a Valdés, el balón que queda para Ferreira juega con Zárate, va Zárate, saca como puede, saca si quiere ganar como se dice, y así lo dijo también aquí Emanuel Santa Cruz, saca un costado Gilberto Brites. Así es, sacó esa pelota Santa Cruz, dos intentos, dos sacadas de Santa Cruz, esta vez sí sacó ya hacia afuera la pelota, va a ser el lateral para el equipo verde Blas Antonio. Este es Núñez, levanta el centro, busca Viera, termina sacando el jugador albirrojo. Freddy González termina sacando hacia un costado, habrá lateral para el equipo del Sport San Nicolás, el equipo local. Muy bien la gente que se va conectando. También les saludamos. A ver, vamos, equipo Sport Villarenda, mucha fuerza a los chicos apoyando desde Capiatá, dice Lisa Saracho, saludo para ella. Y ahí está la participación, el reporte de los televidentes. A ver, Hilda Noguera también escribe, dice, a ver, bueno, vamos a tratar de leer también porque avanza aquí el equipo del Sportivo Villarenda, termina ganando el servicio de esquina. Habrá servicio de esquina para el conjunto del Sport Villarenda, Gilberto. Así es, acá de vuelta buscó el tiro de esquina del jugador albirrojo, va a ser el segundo tiro de esquina para el equipo albirrojo de está Blas Antonio. Bien, después de este tiro libre, vamos a leer también el que escribe, Hilda Noguera, que está sintonizando, que está viendo el partido. Viene el centro, bueno, defectuoso. Sí, se equivocó bueno, ahí. No pudo sacar provecho, Gilberto. Sí, se equivocó en la pelota parada ahí los jugadores albirrojo. Va a ser salida para el Sport San Nicolás. Bien, Hilda Noguera dice que el deporte sea signo de vida y alegría para todo el distrito. Dice saludo para nuestra juventud. Muy bien. Hilda así escribe, entonces también está participando José Antonio Ibáñez Morel. Vamos por Villarenda. Bien, la gente que están compartiendo con nosotros. Y usted también puede hacerlo, puede dejar su comentario de acuerdo a las posibilidades. Obviamente nosotros vamos a ir leyendo, Gilberto Brites. Así es, así es. Acá hay falta. Sí, falta para el equipo albirrojo. Bueno, hasta aquí ambos equipos ya tuvo su llegada. Intenta marcar, ganar el partido. Ambos equipos buscan su gol, pero hasta aquí 0-0.
Bien, Alexis López para levantar el centro, tiro libre cerca ahí del círculo central, justamente cerca de la raya también que divide este terreno en dos. Es para el equipo de Arendá, va a levantar Alexis, ya autoriza el juez, va López, Alexis que levanta muy fuerte el envío, no llegó, no picó nadie, va a ser salida para San Nicolás. Sí, muy fuerte ya esa pelota de Alexis, una pelota parada y de vuelta que consigue, pero no supo aprovechar el equipo albirrojo. Bien. Va a salir el guardameta Fernando Brites. El arquero del Sport San Nicolás se prepara para sacar ese balón. Ya lo hace. Arriba ese esférico. Termina ganando Viera. Atención. Pifió aquí el jugador albirrojo. Termina sacando Reinaldo Vázquez. Exigido también a jugar con los pies. Ya saca largo el balón que queda para el jugador Núñez. Núñez juega para Viera. Tiene la pelota el Sport San Nicolás. Ahora Ferreira. Participa el capitán del equipo albiverde. El balón que queda ahora para Martínez. A ver si nace contragolpe, ya saca como puede. De vuelta lucha Martínez. Ferreira termina sacando. Ahora Zárate, Carlos que intenta bajar. Ya le gana Valdés. Otra vez Zárate. Va Zárate. Creo que termina en este caso pisando al jugador albirrojo. Sí, señor. Sí. Lo sanciona el árbitro. Tiro libre para Arendá en su defensa todavía. Así es. Ahí entró en la pelea el jugador de Arendá, pero consigue la falta. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Los primeros 15 minutos. El primer tiempo 0-0. Para levantar Emanuel Santa Cruz. Ya levanta el pelotazo largo. Lucha Martínez, pone el físico. El delantero albirrojo domina el esférico. Termina saliendo del área ahora. Bueno, se le escurrió también en su afán de dominar, digo bien. En su afán de controlar el balón. Va a ser salida para el Sport San Nicolás. Agradecemos también a Despensa y Carnicería Lari, productos de primera calidad para el consumo diario a tan solo metros del Colegio Nacional Arendá. También agradecemos a las hermanas Vázquez, Sonia, Irene y Librada por su apoyo a esta cobertura y al Sportivo Arendá. Trabaja Pulses por más aquí desde la ciudad de Agribucuá, campeonato de la Liga Deportiva Agribucuá de fútbol, correspondiente a categoría sub-20. También el partido de fondo, la categoría primera. En este caso vamos a llevar también las imágenes a través de Pulses Pro Más. También ya se está jugando Gilberto Brites, la misma categoría sub-20 en el Sport San Isidro. Allí juegan el Sport Igupuná ante el Sportivo Agribucuá. Así es, otro partido en la otra cancha se está jugando San Isidro, que está en la semifinal, la categoría sub-20 y seguramente estará buscando también un resultado de pasar a la final. Sí, bueno, corregimos Gilberto, es el que juega allí es el equipo del Sport San Isidro. Sí. Ante Unión Agrícola. Unión, sí. Bueno, la categoría primera es el partido de Sport Igupuná ante el equipo del Sportivo Agribucuá. Entonces vale la aclaración. Bien, va a levantar Brites. Señoras y señores, Tiago dispuesta a tirar córner. Servicio de esquina, punta izquierda. Corresponde para el conjunto local. Viene el centro. Saca la defensa. Atención para Ferreira. Pierna zurda del 19. Salió afuera. Aquí intentó el equipo del Sport San Nicolás. Así es. Ahí sacó los jugadores albirrojo, pero la segunda pelota ganó ahí Ferreira, que intentó patearla afuera del área y no pasó tan lejos de la portería esa pelota de Ferreira. Bien, va a salir desde el fondo el equipo de Arendá, el guardameta Reinaldo Vázquez. Va a sacar, Reinaldo retrocede para sacar largo. El guardameta albirrojo ya saca Vázquez. El balón que termina yendo hacia adelante. El balón que pica queda para el jugador Marecos. Aquí intenta salir Almoa. Le presiona, le roba Isaías, va López, pica fuerte, vamos a ver si alcanza, sí, alcanzó, mantiene en juego, atención, viene el centro para Paredes, peina Paredes, queda para Martínez, Junior juega, ahora Alexis, baja Alexis, va López, ahí está López, pisa el esférico, atención, retrocede ese pase, se equivoca, termina regalando prácticamente a Pereira, gana Pereira, pone el físico, gira bien aquí, el jugador número 7 del San Nicolás, también se equivoca. Sí. Va a ser lateral para Arendá, Gilberto Brites. Así es, gran equivocación de Alexis López en esa pelota, Blas Antonio, porque le tenía a su compañero ahí para tocar mejor, pero intentó tocar hacia atrás y ganó Pereira, pero también el jugador de San Nicolás se equivoca, va a ser salida de vuelta para el equipo albirrojo. Bueno, el balón
que termina quedando para el número 7, Diego Pereira. Ya pierde Pereira, ya está ahí la marca de Isaías, juega López para Alexis, se encuentra aquí los López, el balón que pica otra vez, se equivoca Alexis. Ya sale Zárate, Zárate para San Nicolás, Carlos juega, profundiza para que pique el número 7, el número 11 digo bien, es Brian Viera, termina ganando muy bien Santa Cruz, sacando a un costado, habrá lateral para San Nicolás. Se está equivocando mucho los jugadores del rojo allá arriba, le complica así también al medio campo y también a sus centrales. Ahí de vuelta Santa Cruz sacó esa pelota, pero se mantiene en ataque el Sport San Nicolás. Sí, señor. Y prácticamente también no para de llover, Gilberto. Sí, la llovizna todavía. Sí. No es fuerte, es cierto, pero se mantiene. Sí, se mantiene y esto va a mojar también, Gilberto. Claro. Y también con este viento que tenemos es peor. Sí, pero no se preocupe porque la gente acá, la gente que está presenciando justamente el partido, se va ingeniando también poniendo ahí también. Un techito para que pueda una carpita ahí para que pueda ver cómodo el partido. Sí, así mismo. Bueno, el balón que queda para Valdés, juega con Paredes, avanza Garendad, peligro de gol porque está Martínez, adelanta, bueno. Intentó creo que directo el arco, Martínez no pasó nada, va a ser salida para San Nicolás. Así es, mirá que está haciendo bien su trabajo Luis Mario, por este lado, Alejandro, por el lado derecho. Hasta aquí, buena en la marca y buena en ataque también. Así que cada vez que se tiene la posibilidad de ir, se va y mucho Valdés. Nos aproximamos al minuto 21, superamos los primeros 20 minutos de juego. El marcador continúa 0-0. Agradecemos a D&S Papá Cuqué. Hacemos tortas, bocaditos para tus acontecimientos. De la licenciada Zenaida y la licenciada Vanessa. Hacé tu pedido al 0975-982-103. El balón que saca el defensor o el arquero Albert termina quedando para Núñez. Golpe de cabeza, lucha Núñez de vuelta. El balón que adelanta, pero ya está el anticipo por parte de Alexis López. Termina fallando en la conexión con Jonás. Va a ser salida, va a ser lateral para el Sport San Nicolás. En estos primeros 22 minutos de juego, ya prácticamente promediando la mitad de esta etapa inicial, o ya superamos inclusive, porque esto se juega, si no me equivoco, también 40-40, Gilberto, Entonces ya... Porque yo escuché también que a partir de semifinal, que se iba a jugar justamente digo, 45 por etapa, pero veremos. Bueno, o solamente va a ser para la final justamente. Bien, señoras y señores, es decir, al que quiero llegar, que el partido está bastante parejo, prácticamente ya promediando esta primera etapa. Así es, está parejo, hasta aquí se mantiene, ambos equipos tuvo ya su llegada también, y hasta aquí todavía no hay peligro claro de gol para ambos equipos. Bien, avanza Garendá, el balón que queda y sale a un costado va a ser lateral para el conjunto visitante. Novedades Robinson, recibo y envío de dinero te espera en el barrio Centro, Uruguay. El balón que ya queda otra vez para Valdés. Avanza Valdés, Núñez en la marca, gana el servicio manual en zona de ataque, va a ser para el conjunto visitante. Así es, ahí peleó la pelota y ganó una pelota. Ahí el jugador albirrojo que ya jugó. Bien, el balón que queda para el jugador albirrojo, termina rebotando en el jugador de San Nicolás, pero evita el córner. El guardameta Fernando Brites. Va a salir Fernando. El guardameta Brites ya saca largo. Arriba es esférico. Emanuel falla. Atención porque pica Zárate. Ahora gana González. El que lucha, el jugador Luis. Gana otra vez Zárate. Pone el físico. El jugador del Sport San Nicolás. Balón retrasado para Ferreira. Este juega para Pereira. Saca Cabrera. El balón que termina otra vez allí cerca del área de Arendá. Entonces ya Brites el que presiona. Emanuel termina sacando. Complementa López. Va empujando el Sport San Nicolás. Ahora queda para Armoa. El lateral derecho que se proyecta en esta oportunidad. Cabrera en la marca. Va a ser el lateral para el conjunto del Sport San Nicolás, que va presionando Gilberto Brites. Así es, presionó acá el Sport San Nicolás. Se equivocó ahí Santa Cruz y casi le complicaron allá los centrales albirrojo, los jugadores de San Nicolás. Acá quedó en el piso el jugador el número 4. Sí. Valdés, creo. Sí. Bueno. No sé si se golpeó algo, pero
quedó tendido en el piso el jugador Valdés. Sí, señor. Valdés, el lateral derecho. Bien. Está sentido. Ya llaman ahí a la sanidad. Vamos a ver si es que está en condiciones de seguir también Gilberto. Y el árbitro que ordena 1 minuto de pausa, 1 minuto de hidratación. Y nosotros también podemos aprovechar para seguir agradeciendo también a los patrocinadores de este gran compromiso. Gracias a la señora Lucía Paredes, siempre presente apoyando a la transmisión, y al Sportivo Bugarenda. También a la licenciada Suni Báez desde España apoyando la cobertura, y al Sportivo también. Bien, pausa en el partido. Señoras y señores, y no va a continuar aparentemente Sí. Luis Mario Gilberto Brites. Así es, no sé si fue la rodilla de vuelta o algo, pero no va a continuar un cambio. La rodilla creo que no está al 100%, pero no sé por qué el DT le pone en la cancha a un jugador que no está al 100%. Y seguramente Mareco va a entrar en su puesto natural como lateral derecho en vez de Luis. Bien, está sentido. Sí, creo que la rodilla de vuelta, Sí. Blas Antonio. Está haciendo lo humanamente posible, digo bien. Le complica también porque le quema un cambio para el segundo tiempo, para el equipo del Sportivo Garenda. Sí. Bueno, a pesar de la lluvia, la gente se ingenia, como decíamos. Sí, Ahí sí. tenemos Mira la que- primera plana justamente para Claro. mostrar un poco, Gilberto. Está La- ingeniándose la gente para que pueda ver el partido en la tarde de hoy. Sí, así es que la gente que se quedó allí, un pariente que salió para ver el partido, no se preocupe. Está Claro. bien instalados los muchachos ahí, las chicas Sí, también, sí, por sí. supuesto. Principalmente las chicas. Hay que cuidarle mucho. Sí, ahí están. Se ingenia la gente para que puedan ver y para que no pueda perder esta gran semifinal, Gilberto. El partido Sí, de ida. Partido de ida, gran partido. La juvenil y también la primera. Y lo que se queda en casa también tranquilamente a través de su televisor y poner Pulse por más y va a estar como la cancha. Bien. Ahora sí va a continuar el partido tras ese momento de hidratación, también Sí. la lesión por parte del jugador Luis Mario, que está de pie de vuelta. Creo que Sí, va a continuar. por lo menos tiene esa fuerza de poder continuar, Gilberto. Así es. Hay que ver después de esto cómo se para a Luis Mario en la cancha. Bueno, va a salir desde el fondo el conjunto alberrojo. Cabrera va a sacar el lateral izquierdo. Sí, señor, ya saca largo. Desvía el jugador Vallejos. Queda para el jugador López. Busca a Martínez. Saca Ayala. El balón que termina. Ahora sí complementa saliendo Ayala de vuelta. El balón que pica y va a quedar para el guardameta alberrojo. Reinaldo señor. Vázquez sale. Abraza ese balón, Gilberto. Así es, ya sale rápidamente Reinaldo Vázquez. Hasta aquí 0-0 estos primeros 25 minutos del partido. Ya tiene la pelota otra vez Villarenda, instalándose de a poco en zona antagónico, también zona del campo rival. Va a ser lateral, se va lentamente Luis Mario Valdés. Va a poner en juego Valdés. Ya lo hace. El balón para Martínez. Qué buena jugada de Martínez para dejar ahí al otro Martínez Jr. Era Luis el que jugó con ese golpe de taco. Ahora el balón para Cabrera. Apertura para Cabrera que intenta el centro. Muy cerrado. Queda en las manos de Fernando Brites. El guardameta del Sport San Nicolás ya sale en forma larga. Así es, se equivocó en el centro Cabrera también, que le regaló esa pelota a Vázquez. Falta. Mano. Bien, Bueno. mano, dice Gilberto. Sí, le cobró mano al jugador. Hasta aquí 0-0 y hasta aquí sin tarjeta todavía. Jorge Ábalos es el árbitro principal en esta categoría sub-20 y Gustavo Barbosa va a ser el árbitro principal en la categoría primera. Así es. Y seguramente el Avalo va a estar como cuarto en el partido de la primera. Viene tiro libre que corresponde para Villarenda, señoras y señores. 3 hombres en la retaguardia dentro del círculo central todavía hacia el campo enemigo. Atención, el remate que desvía el defensor. Sí. Va a ser córner, Gilberto. Va a ser tiro de esquina ahí por el lado izquierdo. Ahí debió el jugador de San Nicolás. Va a ser tiro de esquina. Se va lentamente el número 7 Albert Rojo. Vallejo. Es Vallejos, sí señor.
Miguel Vallejos. Cambia de ejecutante el conjunto albirrojo. Va probando, porque hasta aquí los centros no está pudiendo ser también bien efectuado y no se están sacando provecho. Por eso ahora Vallejos levanta el centro. Atención. Golpe de cabeza defensivo. Termina sacando. Queda para Cabrera. El que lucha ahora es Viera. El balón que queda para Paredes. Jonás que saca un costado. Y termina regalando este córner. Sí, sí. Quiso sacar para el lateral, pero directamente juega hacia el córner. Así que va a ser tiro de esquina para el Sport San Nicolás. Se equivocó acá Jonás Paredes en esta pelota. Se va al 19 el capitán del conjunto albiverde. Córner, punta derecha. Ferreira para levantar. Ya autoriza el juez. Pierna zurda, levanta el centro. Golpe de cabeza. De vuelta de Emanuel. Hasta aquí está sacando toda prácticamente Emanuel Santa Cruz. Hasta aquí buen trabajo de Santa Cruz y le complementa muy bien Freddy González. Va a salir el guardameta del conjunto albirrojo, Reinaldo Vázquez. Atención, sacó a media porque gana aquí. Va Zárate, Zárate gana su marcador. Atención, pierna zurda. Termina trabando el jugador albirrojo. Va a ser córner. Muchas gracias, Despensa y Carnicería Daisy Mariela, productos de primera calidad. Y también a Casa Alex, materiales de construcción en general. Bien, gracias Dana. Córner, punta derecha, corresponde punta izquierda, digo bien, corresponde para el representativo del Club de Sport San Nicolás. El marcador continúa 0-0. Está sentido también el centro delantero. El corpulento jugador del Sport San Nicolás, sí. Zárate. Carlos. Así es. Está bien. Y fue oportuna ese. Le trabó la pelota y quedó ahí lesionado, golpeado el jugador. Bien, ya saca la defensa otra vez. Queda para el jugador Brites. ¿Qué pasó ahí? Intenta levantar el centro. El árbitro dice ya no valía. Así es, va a ser salida. Mira que ambos equipos no están aprovechando la pelota parada, Antonio. Hasta aquí ambos equipos tuvieron ocasiones con la pelota parada, pero hasta aquí no está trabajando de la mejor manera para que pueda buscar marcar el primero a ambos equipos. Bien, centro por arriba, termina, sobrando ese balón, saca Núñez a un costado. Habrá lateral para el equipo de Villarenda. Lorena Saracho dice fuerza ya al equipo albirrojo. Basilio Vera, Vamos Cabrera, dice Basilio, justamente apoyando al jugador Cabrera, justamente. Sí, a Ronald. A ver, Teo Barrios, saludo desde Santa Rosa de la Guaraí. Vamos, Villarenda, la gente que va participando. Roberto Pérez, fuerza Sport Villarenda, también dice la gente que sigue escribiendo. Gracias a todos los televidentes de Pulse Sport Más. Y nosotros aprovechamos también, Gilberto, y bueno, invitar a la gente para que se pueda suscribir al canal de YouTube. De Pulse Sport Más. Así, a suscribirse y activar la campanita para que pueda tener todas las notificaciones, todas las informaciones siempre a través de Pulse Sport Más. Tiro libre para Villarenda, punta derecha. Señoras y señores, otra posibilidad de buscar por arriba. El jugador Isaías López dispuesto a tirar este tiro libre. Varios hombres albirrojos pisando el área de San Nicolás. Ya viene el centro. Otra vez termina sacando la defensa. Hubo mano del atacante, dice el juez. Habrá tiro libre en su salida para San Nicolás. Sí, va a ser salida para el Sport San Nicolás. Acá de vuelta un tiro de esquina. No fue tan bien de vuelta el centro de López. Esta vez cambió de ejecutor de vuelta. Y no pasó nada en esa pelota parada que tuvo el equipo albirrojo. Sí, señor. El DT Isidro Santa Cruz abandonó esa banca. Su confort, mi querido Gilberto, para levantar allí y dar algunas indicaciones. Así es, porque se está equivocando los jugadores mismos, se está equivocando algunos en los pases, en los centros y... A ver. Una plancha, Gilberto. Veremos la determinación del árbitro. Se viene tarjeta, la primera amonestación. Amarilla, sí. El primero... Tarjeta amarilla para Estigarribia sería ahora. Sí, Reinaldo Estigarribia, el central, que ya está depintado de amarillo a los 34 minutos del partido. Entonces saca la primera tarjeta el árbitro Jorge Ábalos. Bueno,
34 minutos, primer amonestado, me decía Sí, Gilberto. sí, sí, el primero. Del partido. Bien. La primera tarjetita que sale en el partido es para el central, para uno de los centrales, Reinaldo Estigarribia, pintado de color amarillo, el central del Sport San Nicolás, que termina entrando fuerte, Sí. con piernas prácticamente levantadas también. Perjuicio el jugador Martínez. Tiro libre para Veranda Cabrera, dispuesta a tirar. Viene el centro, Cabrera. Bueno, pegó en la red, pero por el lado que no suma Sí, Gilberto sí. Brites. Ahí pateó Cabrera, pero fue por el lado que no vale, por la red de la portería de Brites, que va a hacer salida, que va a tener su salida. Bien. Va lloviendo con más intensidad de vuelta Sí, aquí en la ciudad de Iribucuá, señoras y señores, damas y caballeros, estimados televidentes, el partido está 0-0. Pica Zárate, va Zárate para San Nicolás. Bien, el defensor albirrojo para poner el físico allí. Sí. Termina ganando, el lateral va a ser para el equipo albirrojo en su salida. Así es, va a ser salida para el equipo albirrojo. Hasta aquí 0-0 este primer tiempo del partido. Vamos a ver si se juega 40 minutos o 45. Bien, Martínez Jr. desvía ese balón, queda para pared de Bajonás, gana Jonás con velocidad, termina ganando al otro también, Bajonás, termina también picando fuerte ese balón, sí. Va a ser pelota para el Sport San Nicolás. Sí, está muy rápida la pelota, mojada, cancha mojada y está muy rápida, no puede medir los jugadores cada pelota que tienen. Mucha gente está compartiendo con nosotros la pantalla de Pulses por Más. Saludo de vuelta a cada uno de ustedes, el respeto como siempre. Nosotros aquí desde el Sport San Nicolás, desde el casco urbano del distrito de Iribucuá, estamos en vivo. Las imágenes del partido correspondiente a categoría sub-20 por semifinal partido de ida. Desvía el jugador albirrojo, termina sacando Junior Martínez. Allá la pone el muslo, el balón. Queda para Zárate que intenta el lujo. No prospera, pero sigue luchando el jugador del Sport San Nicolás. Va a ser lateral, termina ganando el servicio manual en zona de ataque. Ahí, Vallejos, sí, falta en perjuicio de él. Va a ser tiro libre para Garendá. Sí, va a ser salida para el Sportivo Garendá. Los 36 minutos del partido. Se mantiene 0-0 aquí. Va a ser salida para el equipo albirrojo. Habrá salida para el conjunto de Garendá. Lentamente para sacar el guardameta Reinaldo Vázquez. Compasa Garendá te espera con la mejor calidad y los mejores precios. Compasa Garendá. Acus Bodega, las mejores bebidas y comidas rápidas enfrente mismo de la cancha Arenda. Acus Bodega. Bien, gracias Dana Acuña, hoy también con nosotros vendiendo. Gracias a toda la gente que están también apoyando como siempre el labor, la tarea nuestra. Falta, dice el juez, se viene también otra amonestación, Gilberto, a ver, ¿para quién? Sí, para el jugador López. Vallejo el 7, Miguel Vallejo. Ahí está. El número 7 ya está pintado amarillo también. El número 7 albirrojo. Bueno, la segunda amonestación del partido. Sí, del partido. El primero por el lado de Garenda. Así es. Bien, Vallejos amonestado. Viene el centro, peina el jugador de San Nicolás. Viene la marca Cabrera. Termina sacando con golpe de cabeza. El lateral que sufre después la falta también. Bien por Cabrera. Sí. Va a ser salida para San Nicolás, para el Sport Garenda. Así es, peleó ahí Cabrera, ganó la pelota y consigue la falta también a hacer salida para el equipo albirrojo. Ya en los 37 minutos del partido se mantiene 0-0. Tarjeta amarilla 1-1 por lado. Sale otra tarjetita, a ver qué color. Amarilla. Para el 10 para el 10 de San el Nicolás. Jugador Thiago Brites. El 10. ¿Por la falta? Sí, por la falta, Gilberto. Así es. Entonces la segunda por el lado del Sport San Nicolás, Brites y Estiga arriba ya está pintado amarillo. El balón arriba, termina bajando bien Ferreira para el jugador Pereira, pero no pudo ante la presencia, pero sigue luchando Pereira. La presencia defensiva, Albirrojo termina sacando a un costado. El balón para Thiago Brites. Ahora aparece también para marcar otra vez Cabrera. Saca con la pierna derecha el balón a un costado. De vuelta, pelota corresponde para el equipo local, que se va lentamente también de vuelta, instalándose en zona de ataque. Así es, se mantiene ahí en ataque el Sport San Nicolás, buscando directamente el primero en este primer tiempo, pero hasta aquí está trabajando bien la saga central albirrojo. Núñez baja, el balón para Carlos Zárate, baja bien Zárate, ahora juega con Ferreira, de vuelta Zárate, golpe de cabeza, va San Nicolás, peligro de gol, atención Zárate, se cae en el área, reclama
tímidamente ahí Zárate, una falta, la pena máxima, pero el árbitro concede el servicio de esquina, va a ser para el equipo local. Así es, va a ser tiro de esquina, pelota parada para el Sport San Nicolás, cayó en el área, pero no pasó nada, va a ser corner para el equipo verde. Bien, de vuelta está en el piso Luis Mario Valdés, que tiene dificultad para caminar, sí. pero continúa también en el partido. No Se entrega el 4 sí. de lateral derecho. No sé si va a continuar para el segundo tiempo, seguramente van a entrar ya otro por ese lado, porque no creo que aguante Valdés. Bien, córner, punta izquierda, Thiago Brites el centro, baja bien Viera, este es el jugador de Pereira en este caso, juega hacia atrás, de vuelta el balón para el futbolista Brites, atención el centro arriba, es esférico. Falta y se viene otra tarjetita también, a ver de qué color. Sí, tarjeta amarilla para el 17. Sí, Manuel. Sí, ya está con tarjeta amarilla. Es el tercero ya de... A ver, segundo por bando. Segundo por bando. Sería cuarto amonestado del Cuarto partido. ya, sí, así es. El 17 y el 7 por el lado Luis Rojo. Y el central, Estiga Rivia. Y el número 10, Brites, son los que tienen amarilla por el lado del Sport San Nicolás. Y está muy sentido Thiago Brites. Sí. Bueno, creo que ameritaba también la tarjeta porque entró muy fuerte el jugador Alberrojo. Y de igual manera se reclamó en el banco y fue por eso también amonestado el DT Alberrojo, Sí. Del equipo Santa de Viarendá. Isidro Santa Cruz vio Así también es. la tarjeta de amonestación. Así es. Es ya el tercero por el lado de Alberrojo. Bueno, vamos a ver cómo prosigue este partido. Última parte del partido. Ya tenemos minuto 40 ya del partido. 41 ya del partido. 0-0. Bien, momentáneamente interrumpidas las acciones, aprovechamos también para una pequeña ronda comercial mientras se va recuperando el jugador del Sport San Nicolás, como así también el jugador Alberrojo. Agradecemos a D&S Papá Cuqué de la licenciada Zenaida y la licenciada Vanessa. Novedades Robinson, recibo y envío de dinero, te espera en el barrio Centro Urubucua. Bien, habrá tiro libre para el Sport San Nicolás. Cerca del área mayor, ángulo cerrado, posibilidad para levantar el centro, buscar por arriba. Ferreira dispuesta a tirar, Ferreira el zurdo, el capitán, el conjunto de San Nicolás, viene el centro, gol, Zárate, gol del Sport San Nicolás, lo hizo Zárate, centro perfecto con comba de Ferreira, la defensa no sé, se quedaron a mirar allí. Y aprovecha Carlos Zárate totalmente solo. Golpe de cabeza, pelota adentro. Golpea primero el equipo local por Zárate. San Nicolás 1, Viarendá 0. Así es, muy buen centro de Ferreira. Un gran gol de Zárate que marca el primero a los 42 del partido. Gana 1-0 el Sport San Nicolás. Aparece la carta de gol del Sport San Nicolás cuando ya se inspiraba el partido. Con ese gol, digo bien, un gol agónico ya del partido cuando ya se iba. San Nicolás 1, Viarendá 0, termina la primera etapa, Gilberto Brites. Así es, termina la primera etapa del partido. Gana 1-0 el equipo albiverde, el equipo local, el Sport San Nicolás 1, Sportivo Viarendá 0. Con esto nosotros vamos a tener una pausa. Ya venimos. Bueno, Gilberto nos indica aquí una ronda comercial para Muchas que podamos ir a la gracias pausa. a Así que Compasa vamos Viarendá, con la compañera Acus Dana. Bodega, Retornamos enseguida. la señora Lucía Paredes, que siempre está presente apoyando a esta transmisión, a la licenciada Zunilda Báez, Despensa y Carnicería Lari, D&S Papá Cuqué, Novedades Robinson, Casa Alex y Despensa y Carnicería Daisy Mariela.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo donde se está jugando la categoría juvenil, la categoría sub-20 entre el equipo del Sport San Nicolás y Sportivo Garandá, digo bien, la categoría sub-20, donde está ganando el Sport San Nicolás 1-0 a los 42 del primer tiempo, marcó el primer gol el equipo verde y con ese el resultado está ganando 1-0 el equipo del Sport San Nicolás. Garandá que está preparando un cambio. Va a ingresar Leonard Ruan Morel y sale Martínez, el número 20, Junior Martínez, entonces va a ser el primer cambio por el lado albirrojo blanco. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para esta etapa complementaria. Va a ingresar Morel, me decías. Sí. Para lo que va a ser este segundo tiempo, Junior Martínez ya no va a continuar o ya no vuelve para este segundo tiempo. Ya está Leonard Ruan Morel. Así es. Bien, casaca 19 para él. Primer cambio del partido sería Gilberto. El primer cambio en el conjunto albirrojo también. Así es. Es el primer cambio por el lado albirrojo. El Sport San Nicolás creo que vuelve los 11 que inició. Y Garandá que hace ya su primer cambio. Bien, señoras y señores, va a arrancar la etapa complementaria, va a autorizar el juez Jorge Ábalos, ya lo hizo, ya autoriza, segundo tiempo en marcha, segundo tiempo que arranca, frente a frente, Sport San Nicolás, Sportivo Garandá. Así es, arranca este segundo tiempo, ya la primera falta, iniciando este segundo tiempo. Tiro libre para el equipo rojo, para el conjunto visitante. Cabrera dispuesta a tirar, casaca 18 para él. Ronald, digo bien. Sí. Ronald Cabrera, viene el centro de Ronald. Golpe de cabeza defensivo. Termina quedando ese esférico para Ferreira. Sale Ferreira. El balón para Zárate, el autor del único tanto. Ese gol agónico en la primera etapa. Atención, el remate al arco. Qué cerca pasó Carlos Zárate. Violentísimo remate. Va a ser córner, es decir, que tocó el guardameta. Sí, sacó el portero. Es el primera llegada ya de Sport San Nicolás ahí, de vuelta con su goleador Zárate, que intentó sorprenderle al portero que sacó el córner. Bien, arañó prácticamente, sí, o con el yema de los dedos. Claro. Termina sacando el guardameta al rojo, Gilberto, ¿no? Así es, ahí apenas sacó el portero Vázquez para el córner. Bien, córner, punta izquierda, o con la pierna zurda se perfila Ferreira para San Nicolás. Va a levantar el centro, va Ferreira. Gana el defensor albirrojo. Lucha el jugador Morel. Tenta Morel. Ferreira termina quedando con el esférico. Va Ferreira. 3 hombres en la marca. Ya le termina robando la pelota. El jugador Morel juega con su compañero que pica. Deja para Martínez. Va Martínez. Luis que intentaba ganar a su marcador, va a ser lateral. Va también el equipo de Garandá ya instalándose en zona de ataque. Sí, poca participación de vuelta hoy de Luis Martínez. Toda la pelota no le gana a los centrales. Y va a ser tiro de esquina. Lateral. O va a ser finalmente córner. Sí, señor, córner finalmente para el equipo albirrojo. Para Garandá. Autoriza el árbitro, viene el centro, pelota arriba, saca la defensa, termina también complementando Ferreira, ahora queda para Santa Cruz, va Santa Cruz, el balón que queda para Vallejos, va Vallejos, bloquea muy bien la defensa, saca Yala, ahora el que queda, el balón es para Ferreira, pícala, Viera, va Viera, bueno, no pudo dominar Viera, bueno, el árbitro cortó el juego, porque está sentido el jugador albirrojo, el número 7. Sí. Es Vallejos. Quedó sentido ahí Vallejo en esa pelota parada. Y intentó salir rápido el Sport San Nicolás, pero ya cortó el árbitro de este partido. Cayó golpeado. Sí, el 19 Rodrigo Ferreira entonces quedó molestado. Sí, el tercer por el lado San Nicolás. Sí, señor. Bien, quinto amonestado del partido. Amonestado Ferreira, el tercero por el lado del conjunto local. Va a corresponder tiros libres. Y te digo, Gilberto, peligroso tiro libre para el conjunto visitante. Si acá trabaja bien, si aprovecha esta oportunidad que tiene el equipo albirrojo, le puede complicar el portero Brites. Es un poco lejana todavía del área rival, es cierto, pero campo mojado, balón mojado.
son los condimentos que puede aprovechar justamente para que López pueda buscar el arco. Alexis para rematar. Alexis López se perfila para su zurda. Va a autorizar el juez Ábalos. Peligro de gol para el equipo de Villarendá. Se enciende. Luz de alarma. Luz de alerta. Viene el pelotazo Bueno, a cualquier parte. así es. Mal el remate, Gilberto. Malísimo el remate de López. Toda la pelota parada por el lado albirrojo. Nada. No pasa nada con la pelota parada por el lado albirrojo. Hasta aquí, acá desperdicia una ocasión importante de pelota parada. Pasó lejos la pelota, va a ser salida para el Sport San Nicolás. El guardameta del Sport San Nicolás que va a salir, ya sale con un pelotazo largo. El guardameta Fernando Brites. Agradecemos a la señora Lucía Paredes que apoya esta cobertura y al equipo albirrojo. También a la licenciada Suni Báez que desde España siempre está presente apoyando al Sportivo Villarendá. Bien, gracias compañera. El balón que queda para Zárate, va Carlos. Ahí está Carlos, levanta el centro. Ahí está la carga de San Nicolás, peligro de gol porque queda para ahorita. Va Tiago, engancha dentro del área. El remate oportuno, cierre ahí de González para bloquear el remate. Queda para Armoa. Va Armoa, zigzagueante Armoa, intenta. Va San Nicolás, ahora sí, ya está la marca. Termina sacando Santa Cruz con un puntín. Balón largo, queda para Martínez, va Villarendá, peligro de gol. Está Martínez para el empate. Está el arquero Brites. Complementa al defensor. Estaba el empate. No pudo Martínez. El que pudo en esta oportunidad es Fernando Brites. Así es, acá muy bien el portero Brites. Estuvo muy atento. Sacó esa pelota de Martínez que fue casi gol. Sí. Y estuvo muy atento el portero que saca esa pelota. Corner punta izquierda para Villarendá que busca el empate. Viene el centro, arriba es esférico, saca la defensa, queda para Vallejo, atención dentro del área, ahora sí, recupera Zárate, Carlos, el autor del único tanto, aparece Cabrera para la marca, el balón para Morel, ahora el jugador Escobar para San Nicolás, ahora Zárate, engancha Zárate, va Carlos, pisa el esférico, va Zárate, gana su marcador, falta, sí señor, le cargó, le empujó de atrás, va a ser falta, va a ser tiro libre. Qué buen jugador Zárate Blas Antonio, les cuesta un montón a los centrales y a los jugadores de Villarendá sacar la pelota y acá consigue una falta. Bien, San Nicolás también que vuelve también a mover banca. Sí. Creo que esta vez ya se viene el primer cambio también por el conjunto albiverde que tiene este tiro libre prácticamente en el círculo central, Gilberto. Así es, una pelota parada, consigue acá el equipo albiverde. Vamos a ver quién sale. ¿Por quién va a entrar el jugador que está calentando? Que va a ser el primer cambio también por el lado del Sport San Nicolás. Bien, tiro libre para San Nicolás, el capitán Ferreira, que está ya amonestado. Viene el centro, ahora sí, Freddy González con golpe de cabeza saca, insiste San Nicolás con Zárate, dentro del área va Zárate, este es muy peligroso, Zárate que gira, deja para su compañero, atención el centro por abajo, termina sacando la defensa, González que saca media, el que lucha es el jugador Valdés, ahora de vuelta el jugador González, baja Armoa, insiste San Nicolás, Armoa no hubo precisión en ese pase de Armoa, va a ser salida para el equipo de Villarendá. Así es, ahí intentó de vuelta a los jugadores de San Nicolás, buscando directamente el segundo, pero hasta aquí un lindo partido y de vuelta Blas Antonio. Va a ser salida para el conjunto del Sport San Nicolás, va a salir desde el fondo. Muchas gracias a Despensa y Carnicería Daisy Mariela, también a Casa Alex, materiales de construcción en general. Te espera en el barrio Centro Uruguay. Se prepara Tobías Soto, va a ser el primer cambio de Pablino Barrios, el DT de San Nicolás. Sale González, Freddy que intenta, ya está la marca de Cabrera que pica, el balón, Cabrera, López ahora va, Isaías, se frena Isaías. Va Isaías, ahora Martínez, va Luis, deja otra vez para Isaías, pica Isaías, punta izquierda, gana la raya, va Isaías, atención el centro por abajo, erra la defensa, queda para Paredes, pierna zurda, bloquea la defensa, va insistiendo Villarendá, ahora sí Ferreira se impuso, roba la pelota Ferreira, sale hacia el costado derecho, se apoya ahí con el lateral Armoa, otra vez Ferreira, pica fuerte, se le terminó la cancha. A ser lateral para Villarendá que va empujando de a poco. Sí, está empujando de a poco el equipo albirrojo buscando el empate de este partido. Bueno, hasta aquí se mantiene
1-0 arriba el Sport San Nicolás. 8 minutos, etapa de cierre, 8 minutos, segundo tiempo. El marcador indica que gana San Nicolás 1-0 con el gol de Carlos Zárate con golpe de cabeza. Tras ese buen centro de Rodrigo Ferreira. Va a ser córner. Villarendá se instala en zona antagónico, en zona de ataque. Mandan a sus cabeceadores, solamente se queda Valdés para la recepción. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, va empujando Vallejo, pique ese balón dentro del área, saca como puede el lateral izquierdo Núñez. Habrá lateral para Villarendá que continúa allí, zona de peligro. Ya juega Emanuel, el balón para González, un delantero más en esta oportunidad. González termina cometiendo allí, bueno, termina saliendo la pelota. Sí. Va a ser salida, mientras Saracho también se prepara en el conjunto rojo. Así es, Saracho se prepara también, que es un buen jugador Saracho. Vamos a ver por quién ingresa. Seguramente va a ser por López o por Martínez. Hay que ver por quién va a ser. Y San Nicolás también que prepara. Sí, dos cambios, Gilberto. Sí, dos cambios. Vamos a ver quién ingresa, quién sale. Sale el 11. El 11 Viera. Va a ingresar el 22. Sí. El 22 es Soto. El jugador Tobías Soto. Sí. Se retiró Viera. También el 26, el zaguero central, sí, Reinaldo Estigarribia. Que tiene tarjeta, Estigarribia. Ingresó el número 15, Lorenzo Benítez. Ahí está, entonces lo cambió Benítez y Soto adentro, afuera. Viera y Benítez. Bien, así es, Gilberto. Y el segundo cambio también se va a venir enseguida. Creo que va a autorizar dentro de contados minutos también el cambio. El cambio por el lado del conjunto albirrojo. Me decía que se prepara Saracho. Saracho, ¿no? Con la casaca 13. Saracho, vamos a ver por quién ingresa. A ver, ¿quién es el candidato en salir para dos, Gilberto? Yo creo que va a salir López. Isaías. El 10. Bien, veremos. Viene el centro, pelota arriba, desvía. El jugador Armoa, va a San Nicolás, el centro muy pasado, menos mal le salió mal el centro, defectuoso, pero sigue. Ahora pisa el esférico también Zárate. Ahora sí la pelota ya sale afuera, va a ser salida para Villarendá. Sí, acá llegó con toda vuelta el Sport San Nicolás. Salió mal ese centro, pero va a ser salida para el equipo albirrojo. Se viene el cambio. Todavía no. Bueno, finalmente no autorizó de vuelta Gilberto, ¿eh? Sí, sí. Bien. Ahora tiene la pelota Morel. Juega con Paredes. Jonás Paredes. Falta en perjuicio de Jonás. Sí. Ahora sí se va a autorizar el cambio. Ahora sí va a haber cambio. Vamos a ver por quién ingresa Saracho. El segundo cambio por el lado albirrojo. Vamos a ver quién sale. Isaías López. Y adentro Isaac Saracho. Bien. Isaac a la cancha. Deja la misma Isaías. Sí. Deja López adentro. Isaac Saracho. El cambio, este es el segundo, ¿no? Segundo cambio, sí. Del conjunto albirrojo. Así es. Que hoy juega con la camiseta que predomina el color rojo. Va el centro, Cabrera viene el centro. Falta en perjuicio del guardameta que cayó muy mal aquí. Cayó sentido ahí el portero Brites. Falta. Vamos a ver si saca la tarjeta. Sí. Juega un choque casual. Sí. Bueno. Va a ser salida para Brites, que va a pedir la asistencia seguramente. Vamos a seguir vendiendo con Dana. Siempre presente despensa y carnicería Lari, todos los productos para el consumo diario, a tan solo metros del Colegio Nacional Villarendá. También agradecemos a las hermanas Vázquez, Sonia, Irene y Librada por su apoyo a esta cobertura. Bien, está sentido el guardameta del Sport San Nicolás, el arquero Fernando Brites, que también está aprovechando este momento de quemar al 1 segundo también Gilberto Brites. Así es, que quedó golpeado, pero va a proseguir el partido ya en minutos nada más, así que va a ser salida para el Sport San Nicolás. Bien, continúa la llovizna, una lluvia
A veces un poco más fuerte, va calmando. Por ejemplo, ahora viene otra vez Sí, con sí. más volumen, Gilberto. Con más volumen y el viento también que no está ayudando. Mucho frío. Y una cancha complicada. Cancha complicada, balón rebaloso, así que cualquier cosa puede pasar. Viene. Se va recuperando el guardián, el guardameta Fernando Brites. Bien, ya se va reponiendo el guardameta. Va a continuar el partido que está momentáneamente interrumpida cuando ya tenemos casi 14 Sí. de este segundo tiempo, Gilberto. Así es, ya casi 15 minutos del segundo tiempo. Salida para el Deportes San Nicolás. Fernando Brites saca media, gana López, pero queda Núñez. Saca Núñez, balón arriba, golpe de cabeza de Vallejos. Baja bien Martínez. El balón para Isaac, pica Saracho, va Isaac, domina el esférico. Juega hacia atrás para López, dentro del área. Atención con esta carga, va al equipo de Villarendá. El balón que queda para Morel, retrasado el pase, va Morel. Continúa con el esférico, el 19 de Villarendá. Tiene Vallejos ahora. Va Vallejos, entra en diagonal, deja para Cabrera. Insiste Villarendá, ahora sí se repone Armoa. Roba la pelota Armoa. Juega con el jugador Diego Pereira. Va Diego. Cambia de perfil. Mano, dice el juez. Reclama la gente de San Nicolás, el árbitro que pita la mano. Tiro libre para el conjunto local. Así es, hacer tiro libre para el equipo albiverde. Un tiro libre de vuelta consigue acá el equipo del Sport San Nicolás. 15 minutos. Segundo tiempo, tiro libre para el Sport San Nicolás. Para el remate vamos a ver quién. Seguramente Ferreira, prácticamente en todas las tardes. Dueño de la pelota quieta en el conjunto del Sport San Nicolás. Y justamente por esta vía llegó el tanto de la apertura. Sí, con pelota parada. Un tiro libre, centro de Ferreira, el cabezazo de Pero Zárate. esa vez ni los centrales se movieron, no sé por qué. Se quedaron a mirar, Gilberto. Así es. Un error de los centrales, los jugadores de Uganda. Bueno, tiro libre que corresponde para San Nicolás. Esta vez el propio Zárate, el autor del gol, es el que acomoda el balón. Es decir, que va a probar al arco. Creo que sí. Vamos a ver Zárate. Carlos dispuesto a tirar, retrocede. 4 hombres en la retaguardia. Vamos a ver qué hace Zárate. Ya lo autorizó el juez. Va Zárate, pega en la barrera. Termina quedando para Armoa. Lucha Armoa, ya pierde. Sale Vallejos. A ver si nace contragolpe para Villarendá. Pica Martínez. Sale Ayala en la marca. Ayala que no quiere complicación alguna. Por eso va a ser lateral. Ya lo cumple Villarendá. Va insistiendo. Viene el centro. Ya salió la pelota, dice. Hubo Uxay. Bueno, va a ser salida para el equipo albirrojo. ¿Qué digo? Le salida para el equipo del Sport San Nicolás, digo bien, que está ganando 1-0 su partido. Va a salir desde el fondo el conjunto del Sport San Nicolás. Segundo tiempo del partido, el marcador está 1-0. Despensa y carnicería Daisy Mariela brindando también su apoyo a esta cobertura y al equipo albirrojo. DIS Papacuqué, de la licenciada Zenaida y la licenciada Vanessa también presentes. 17 minutos del partido. A ver qué pasó. Falta, dice el juez. Sí. Va a ser tiro libre para San Nicolás. Ángulo cerrado. Especie de córner corto. Al borde del área, Gilberto. Sí, casi igual en de ese gol, porque casi esa parte vino gol para el Sport San Nicolás. Y tarjeta amarilla para el Sí. lateral Sur, derecho, digo bien. Luis Valdés ya está con tarjeta amarilla. Bien. A ver, ¿ya perdiste la cuenta, Gilberto, de la tarjeta o ya te acuerdas todavía? Es por el lado sexto. el sexto ya, el cuarto por el lado del rojo. Bien. Tiro libre para San Nicolás. Brites se prepara, Brites se perfila para su derecha. Va a venir el centro de Brites, centro con comba, atención. Desvía el jugador Diego Pereira, pero no pasó nada. Va a ser salida, va a ser saque de portería para Villarendá. Así es, va a ser salida para el equipo del Sportivo Garendá, que sale rápidamente. Balón arriba, Jonás Paredes, el que lucha, gana Jonás. Balón queda para el jugador Luis Martínez. Va Jorge Luis, pierde de la presencia ahí del jugador Tiago Brites. Ahora queda para Diego Pereira, la marca de González. Con el pie derecho juega ya con Martínez.
El balón otra vez queda para González. Desvía el número 5 Albirrojo. Ahora, bueno, se equivoca. Vallejos, gana Zárate. Engancha Zárate, va hacia el área. Abre hacia el costado derecho para que pueda picar Brites el lateral. Va Brites, el centro defectuoso. No pasó nada también en este avance del Sport San Nicolás. Partido parejo, Gilberto, partido ajustado. Sí. Y por eso también ajustadamente está ganando 1-0 el equipo local. Así es, un parejo partido hasta aquí, este segundo tiempo más aún, porque mira que cualquier error de ambos equipos puede hacer gol por el lado del rojo, por el lado del Sport San Nicolás, pero que está muy ajustado el partido, muy friccionado también, y mucha pelota y poca posibilidad de llegada de goles para ambos equipos. A pesar que va insistiendo Vigarendá, también le cuesta generar algo de peligro, algo clara de gol por lo menos, pero va insistiendo con Morel. Este es Morel, pisa el esférico. Va Morel. Entregó mal el pase. Sí. Le reclama también el asistente, el DT en este caso, por ese pase fallido. Gilberto, va a ser salida para San Nicolás. Sí, mira que se está equivocando en pelotas cortas los jugadores de Albirrojo. Y Luis Martínez hoy poquísimo el trabajo de Luis Martínez hoy. No sé quién está en la banca para que pueda entrar como 9 y bajarle un poco más a Luis Martínez para que pueda trabajar en el medio campo. Va desviando esa pelota el jugador Isaac Saracho. Levantó exageradamente Isaac, practicando, poniendo ahí una plancha, por eso se sanciona la falta. Va a ser tiro libre para San Nicolás. Sí, otro tiro libre de vuelta acá para el Sport San Nicolás. Error del jugador Saracho, que levantó mucho la pierna y por ende se le cubre la falta. Tiro libre cerca del círculo central para San Nicolás. Hace su campo, todavía viene el centro. Zárate que desvía fácil para el guardameta Reinaldo Vázquez, que ya se queda con ese balón. Ya saca en forma larga. Arriba ese esférico. Golpe de cabeza defensivo. Pica en el círculo central. El balón queda para el jugador Albirrojo. Vallejos. Va Jonás Paredes. Bien Jonás. Engancha bien. Va insistiendo el jugador Albirrojo. Ahí está Jonás. Tenta el huir la marca, pero ya pierde. Ahora Brites el que gana. Bien Morel en la marca. Sale con golpe de taco. Con lujo incluido sale el equipo de Vigarendá. Va quedando para Santa Cruz. El pase ahora suelta para Cabrera. Pica Cabrera. Ayala firme en la marca. Va a ser lateral para Vigarendá, que va apurando las acciones. Así es. Intentó ahí ganar la pelota Cabrera, pero sacó el central Ayala esa pelota. Bueno, gana el servicio de esquina Vigarendá. Producto del empuje, producto de la insistencia también. Y esta vía puede ser la vía del empate, Gilberto Brites. Así es, solamente falta levantar bien la pelota. Hay que ver quién se encarga ahora de ese tiro de esquina. Habrá córner, punta izquierda, viene el centro, atención, saca la defensa media González. Desvía González con golpe de cabeza, cuando el árbitro otorga creo que un minuto de pausa en el partido. Así es, vendemos. Sí señor, con la compañera Dana, mientras momento de hidratación. Novedades Robinson. Contamos con recibo y envío de dinero, también accesorios para celulares. Te esperamos en el barrio Centro Urubucua. Agradecemos también a Casa Alex, materiales de construcción en general, que te espera en el barrio Centro Urubucua. Momento de pausa, momento de hidratación en esta tarde de lluvia, tarde fresca en la ciudad de Urubucua. Sí, tarde fresca, lluvia. Si es que se hace sentir este viento del sur, sería, Blas Antonio, que maneja mucho eso, el viento del sur sería, ¿verdad? Ahí está, el metrólogo Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Ahí no sé si ya estamos viendo las imágenes. Sí señor, estamos teniendo justamente la primera plana, llegando la hinchadas, puede ser de San Nicolás o de Vigarendá, Gilberto. A ver qué te Hay parece. que ver, ¿Puede ser de Vigarendá? Capaz que sí, por el lado rojo. Hay que ver porque el lado se va y ahí vamos a ver quién, la barra de quién es. De Vigarendá me dice acá también Gilberto, ¿eh? Ahí está entonces. Del Sport Vigarendá, que tiene la barra brava, entonces ya van llegando, también, sí señor, va ingresando a poco la gente. Sería el segundo grupo, porque el primer grupo hace rato ya estaba tocando acá. Sí, por sí. el lado del conjunto de los rojos. Sería eso, capaz que sí. Se va sumando más. Así es. Bueno. Bien. Señoras y señores, momento de hidratación, por eso está paralizado el juego. Ya se va
quemando algunos minutos también ya importante en este momento de hidratación. Creo que Arendá tiene que ir ya apurando las secciones. 0-1 está abajo. Sí. Y esto de hidratación casi Y ya 2 minutos no le conviene. Ese gol fue porque errores de los jugadores de Arendá, porque no dejaron cabecear al jugador Zárate, porque era un jugador que tenía que marcar y ellos se quedaron ahí quietos y marcó el primero el Sport San Nicolás. Se va lentamente, todo con pausa en el conjunto del Sport San Nicolás. Obviamente que le conviene este resultado 1-0. No hay diferencia de gol. Diferencia de goles. Sí. Por ese, este 1-0 es este resultado realmente auspiciante para el equipo del Sport San Nicolás, ganando aquí en su reducto deportivo. 3 puntos valiosísimos está consiguiendo Gilberto. Así en 4 puntos importantísimos. Punto importante para el Sport San Nicolás. Bueno, el número 6 se está alistando, ya está sacando el chaleco en el conjunto albirrojo. A ver de quién se trata, ¿es Ferreira? Sí, Ferreira, Antonio Ferreira. Así es, seguramente hay que ver por quién ingresa Ferreira. Lo que podía salir sería Vallejo. Hay que ver quién está como lateral derecho, suplente. No sé si está Mareco o no, porque creo que Valdés también no poco después de esa lesión, después de ese golpe. Así es, Gilberto. Avanza Arendá. Bueno, mano en ataque de Alexis con un calificativo bajo también en este partido. Hoy también Alexis no está al 100%. Si me decís poner una calificación, le pongo un 4, no sé, porque poca colaboración de Alexis. 4 de 5. Sí, señor. Bueno, el balón que ya está en poder de Isaac Saracho. Va Isaac, traba bien el defensor de San Nicolás, va a ser lateral. Va de vuelta Arendá en zona de ataque cuando ya se va a producir el cambio. Sí, señor. Va a ser el cambio ya. Vamos a ver quién sale. Van a iniciar Antonio Ferreira, el número 6. Sí, sale Valdés. Sí, Luis Mario Valdés. Entonces hoy no está, parece Mareco. Y acá en la saga va Ferreira y sale la saga por el lado derecho Santa Cruz con este cambio, Los Antonio. Bien, el balón que termina sacando González. Freddy desde el fondo queda para Ferreira. Antonio que juega con golpe de cabeza, el recientemente ingresado. Levanta el centro del jugador de San Nicolás. Otra vez Freddy gana en las alturas. El rebote queda para González. Ahora es el jugador albirrojo Davy Santa Cruz. Termina sacando unas pataditas también. El 17 albirrojo va a ser lateral, tiro libre para Arendá. Sí. Se tiene que cuidar Emanuel, que está amonestado, Gilberto Brites. Así es, quiso traicionar ahí, pero no le sacó la tarjeta. Ya está atención al remate, perdón, Gilberto. Brite sacó al córner. Qué sablazo de Vallejos. Termina salvando Brites. Una pelota importante que saca Brites. Es la segunda pelota ya importante este segundo tiempo que saca Brites al córner esa pelota. A ver la silbatina para quién. No sé a quién. Al portero sería, porque a quién. Bueno. Cabrera entonces recibió esa silbatina y ya sale Arendá de vuelta el balón para el futbolista albirrojo. Gana, viene Davy Santa Cruz para Morel. El balón ahora para Ferreira. Va Antonio. Traba Antonio. El balón de vuelta para Morel. Avanza Arendá. Va insistiendo. Va Ronald. Morel. Termina ya la punteando. Todavía no puede sacar zona de peligro San Nicolás. Ahora sí el arquero saca a un costado. Bueno, de a poco San Nicolás también se va desesperando atrás. Arendá que va creciendo de a poco, Gilberto Brites. Así es, de a poco le está llevando por delante Arendá. Está adelantando mucho a su línea también el equipo albirrojo y le está llevando por delante de a poco al Sport San Nicolás. Tiene que trabajarse un trabajo importante ahí atrás, los centrales del Sport San Nicolás, para que no se compliquen. Bien. González ahora creo que se desempeña como lateral, si no me equivoco. Ahora se va a encargar del lateral derecho. Sí. Freddy González ya juega el balón para Isaac Saracho. Saca, pero a media. Ahora sí saca la defensa de San Nicolás.
Gana Cabrera con golpe de cabeza. Lucha Paredes, ahora sí Palma sacando Ferreira. Ojo, sin hace un contragolpe porque pica Soto, pelota para él. Va Soto, gana su marcador, peligro. Atención Soto. Bien en las marcas aquí el jugador Cabrera. Sale con David Santa Cruz. Y aquí la falta. Y no sé si se va a salvar también de la amonestación número 7 de San Nicolás. Sí, seguramente va a sacar la tarjeta también ahí. Le perdonó Gilberto. Sí, le perdona. Gran partido hoy de Cabrera de vuelta a Blas Antonio. Así es. Gran partido lateral izquierdo. Justamente él se encarga de este servicio. Ya lanza el pelotazo largo para López. Alexis le pega con la pierna zurda. Golazo, golazo. López. Gol. Albirrojo Alexis. Pero qué golazo. Gol del Sportivo Villarenda, lo hizo Alexis con un furibundo remate que pega en el vértice prácticamente del caño, entre el travesaño, que pica ese balón adentro. El guardameta Brite esta vez nada pudo hacer. Con un verdadero golazo el Sportivo Villarenda empata el partido. Lo hizo Alexis. Ahora el partido está 1-1. Así es, Blas Antonio. A Alexis le puede criticarle de todo, pero de buen gol sabe hacer Alexis López. Aquí sí tuvo una ocasión clara, mandó a guardar, gana, empata el partido en este segundo tiempo a los 29 minutos del partido, empata Alexis López. El partido de ahora está 1-1, Blas Antonio. Golazo de Alexis para este empate parcial del Sportivo Villarenda, señoras y señores. Festeja el público de la colonia Villarenda. Así es, un gran remate de Alexis, le complicó y mucho. Sacó dos claras ya, Brites, pero esta vez sí ya le costó a sacar esa pelota que juega adentro y empata a los 29 minutos del partido. De aquí ahora va a ser un partidazo, Blas Antonio. Sí, señor. 10 minutos del final. Quedan todavía 10 minutos más lo que adiciona el árbitro del partido. El marcador indica que el compromiso está 1-1 y nosotros también establecemos ahí una ronda comercial cuando avanza Villarenda. Atención, va insistiendo. Ahora sí, ya sale el conjunto de San Nicolás. Compasa Villarenda, te esperamos desde las 6 de la mañana con el mejor combustible y el mejor precio. Compasa Villarenda, frente mismo del tinglado Villarenda. Acus Bodega te espera con las mejores bebidas y comidas rápidas sabrosas, frente a la cancha de Villarenda. Bien, tiene la pelota San Nicolás en su salida. Escobar, le presionan bien a Escobar. Ferreira le encima también el jugador. Saracho recupera Villarenda. Avanza hacia el costado derecho, termina en el piso Ferreira, no hay falta, dice el juez. Ahora sí sale Zárate, Carlos. Lucha Carlos, recupera Isaac Saracho. Bien Isaac, juega hacia adelante, se equivoca Isaac. Va a ser lateral para San Nicolás. Así es, también después de los cambios vino el gol de Antonio. Creo que ingresó muy bien Isaac, también ingresó bien Ferreira, porque ganó mucha pelota ya en el medio campo el jugador Ferreira. El balón que queda para el jugador de San Nicolás, sale muy bien Armoa, el lateral derecho, va Armoa, este es Lorenzo que juega, el balón para Brites, va Tiago, carga hacia el costado izquierdo con Zárate, va Soto dentro del área, ahora sale de la misma, retrocede el pase de vuelta para Carlos Zárate, el autor del gol para San Nicolás, va Zárate, insiste Carlos, ahora sí se pone la defensa allí. Saca Vallejos a un costado. Habrá lateral para el conjunto de San Nicolás. Intentó acá de vuelta San Nicolás. Se va con mucho hombre ahí arriba. Trabajó un poco la pelota, pero sacó afuera ahí para el saque manual Vallejo. Bien. La lluvia que no para aquí en la ciudad de Erebuco. El partido está 1-1, categoría sub-20. San Nicolás Villarenda. Después, el partido de la categoría primera también se juegan estas dos representaciones. Sport San Nicolás, Sportivo Villarenda, cuando se produce o se prepara, digo bien, o va preparando, espera la autorización para el cambio del Sport San Nicolás. Sí. Se prepara el 27, Freddy Gaona. El 27 Freddy Gaona va a ingresar seguramente. Ya se va a autorizar ahora el cambio. Sí, hay que ver por quién ingresa. Brites, el 10. Entonces afuera, adentro, Gaona.
Bueno, Tiago que no quiere salir todavía. Ahí reclama a su DT justamente, pero ya la terminación, ya está Gaona. Ya está Gaona a la cancha, se retira Brites. Tiago Brites dejó el gramado de juego para permitir el ingreso de Freddy Gaona. El balón que pica queda para Saracho, va Isaac, aguanta bien Isaac, deja para Martínez. Luis quiere ganar el servicio de esquina, juega con golpe de taco de vuelta para Saracho. El balón ahora queda para López, va Alexis, bien. Engancha bien Alexis, el autor del golazo, el autor del empate. Va Alexis dentro del área. Termina Ayala en la marca. Sale corriendo con la pelota Ferreira, Rodrigo. Pica fuerte, sigue, no pierde la pelota. Ahora sí ya pierde ante la marca del defensor Cabrera. Sale con Ferreira. Ahí está Antonio. Se equivoca Antonio. Regala prácticamente la posición del balón a Luis Núñez. Núñez juega el balón para Soto. Soto para San Nicolás, va insistiendo. González en la marca, va Freddy. Freddy que se cae, termina levantando y va a ser lateral para San Nicolás, dice el juez. Así es, va a ser saque de mano para San Nicolás, que de a poco está de vuelta atacando los Antonio. 34 minutos de partido, señoras y señores, segundo tiempo. 1 para San Nicolás, 1 para Villarenda, categoría sub-20. Partido de ida correspondiente a semifinal de este campeonato 2025. Balón que ya sale afuera, Núñez para cumplir, ya juega Núñez, saca la defensa, queda para el jugador Albert Rojo, corre el 16, ese es López, va Alexis, el autor del golazo, el autor del empate para Villarenda, va Alexis, pierna zurda, tentó de vuelta con un remate certero al arco, esta vez el remate salió algo tímido, fácil para el guardameta Brites. Así es, intentó ahí de vuelta Alexis sorprenderle al portero, pero estuvo atento el arquero de San Nicolás. Viene Ayala en la marca, pone el físico, el grandulón jugador, el grandote zaguero central del Sport San Nicolás. Ayala va a ser córner, dice el juez. Así es, va a ser tiro de esquina acá para el equipo albirrojo. Ya autoriza el servicio de esquina el árbitro del partido. Viene el centro, con el muslo termina sacando jugador Pereira. El balón para Martínez, el capitán albirrojo. Evita que esa pelota salga a un costado. De vuelta Martínez, va Luis. Va insistiendo hacia el costado derecho. Ahora ya pierde, sale San Nicolás. El balón para el recientemente ingresado, el 27 Gaona. Ahora intenta Paredes bajo Nas. Ya salió la pelota, dice el juez, va a ser saque de meta, saque de portería para el jugador Brites. Así es, dolor de cabeza Jonás para los jugadores de San Nicolás Antonio. Así es, permanentemente le está complicando a los centrales. Se mantiene 1-1 este partido, ya casi 40 el partido. Sí, de a poco ya entramos a la recta final de este partido. 36 minutos y moneda. 1 para el Sport San Nicolás, 1 para el Sportivo Villarenda. Este es Luis Martínez, Jorge Luis, que levanta el centro. Y saca Ayala, el expigado jugador, zaguero central de buena estatura, que está defendiendo bien también en el Sport San Nicolás. Así es, gran trabajo también del central Ayala. Por eso no se acentúa mucho el labor por parte del delantero albirrojo Martínez, porque allí tiene a Ayala, que marca muy bien el zaguero central del Sport San Nicolás, que hoy juega con Estigarribia, pero ahora en este segundo tiempo ya juega con el otro que ingresó en este Benítez. Segundo tiempo. Sí, señor, Benítez. Así es, la dupla central viene, atención, Villarenda no pudo alcanzar. Isaac estaba el segundo, Isaac picó tarde y ya está el guardameta Brites. Así es, ahí llegó de vuelta el equipo albirrojo, pero no estuvo atento ahí el número 13, Isaac Saracho. El balón que ya está en poder del jugador de San Nicolás. Recupera otra vez Villarenda. Morel juega. Morel para Cabrera. Pica el lateral izquierdo. Balón que termina saliendo lentamente afuera. Va a ser lateral para el Sport San Nicolás. Así es. Creo que ambos equipos van a cuidar ya el resultado, porque ya en la última parte del partido hay que ver cuánto da de descuento el árbitro de este partido. Va Paredes. Deja para su compañero Villarenda, que va insistiendo también. Cuando continúa la lluvia aquí en la ciudad de Iribucuá, señoras y señores. En esta tarde de hoy, domingo 24 de agosto, campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. En esta categoría estamos compartiendo. Después se viene el partido
en la categoría Primera División y la gente que sigue compartiendo con nosotros también. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes quienes están compartiendo la transmisión. Una vez más agradecemos a Novedades Robinson, que cuenta con recibo y envío de dinero, también accesorios para celulares. Novedades Robinson te espera en el barrio Centro, Urubucua. Una vez más agradecer también a Despensa y Carnicería Daisy Mariela. Bien, gracias Dana. El saludo a la gente que va sintonizando la transmisión. Bueno, ahí está el balón que termina sacando la defensa. Ahora el jugador del Sport San Nicolás saca un costado, va a ser lateral para el equipo del representativo de Villarendá. La gente que están compartiendo con nosotros, muchísima gente está observando el compromiso, Gilberto, así que un saludo para cada uno de ellos. A ver, Cristian Paredes, vamos mi querido, Villarendá desde Portugal, dice también Cristian, saludo para él también, gracias por la preferencia. A ver, vamos, Villarendá, saludo desde Brasil. Elder Galarza escribe también. A ver, Romero González dice, vamos Villarendá con todo. Muchísima gente está escribiendo, dale Villarendá. Otra persona que va escribiendo también. Bien, va insistiendo. San Nicolás, está el guardameta Luis Rojo, suelta el balón. Creo que ya hubo falta. El árbitro que no pita. Va Zárate dentro del área. Ahora sí saca la defensa como puede. Mientras voy leyendo los comentarios, el saludo de la gente. A ver, atención, sigue el peligro. Zárate que aparece. Ahora sí saca otra vez hacia atrás. Núñez el que quiere. Núñez levanta el centro. Pelota arriba. Martínez saca como puede. El balón que termina otra vez arriba. A ver, para Ferreira. Atención. Estaba recogida esa mano. Reclama la gente de San Nicolás una supuesta mano dentro del área. Bueno, no pasó nada, Gilberto. Sí. Un susto para la gente de Villarendá. Pidieron mano ahí la gente, pero tiene pegado el cuerpo ese mano el jugador. Y que pidieron penal los jugadores y la gente también. Bien, Luz Jazmín Báez está alentando también al equipo de Villarendá. Arnaldo Brito dice, saludo a todo Iribucoa, fuerza a San Nicolás. Acá desde, a ver, Arnaldo Brito soy, dicen, bueno. Ciudad del Este puede ser. Sí. Del Etes, dicen, bueno. La gente que va escribiendo, muchísimas gracias. Basilio Vera dice, yo soy Richard Cabrera, muy bien. Bueno, está utilizando el perfil de Basilio, entonces el amigo Richard Cabrera. Así es. Bien. Catalina González Cáceres, Fuerza Villarendá, escribe también. Ramón López, Fuerza Villarendá, muchísima gente. Lino Morel, Fuerza Muchachos del Sport Villarendá, también escribe allí. A ver, Abel Saracho, Fuerza Villarendá. Cristian Paredes también está aplaudiendo, dice golazo. Disfrutando el gol justamente de López. Con ese gol Villarendá empató el partido. Está aquí paralizado también. A ver, Marian Martínez está apoyando también al equipo de Villarendá. Lidia Estigarribia, vamos San Nicolás, dice Fernando Aupey, dice Fernando. Tranquilo, Fernando, estamos compartiendo este partido. A ver, Gaby Sánchez, vamos Villarendá. Bueno, muchísima gente está compartiendo con nosotros. Vamos a ir leyendo los mensajes, los comentarios de la gente. El partido ahora, Gilberto, está paralizado. Sí. Ya prácticamente un par de minutos. Par de minutos ya. Y no sé si cuándo van a jugar más, cuándo se va a jugar más este partido, porque ya 2 minutos tranquilamente ya. Ahora tenemos ya 42 ya el partido. Y continúa. Ahora va a proseguir. Sí, ya autoriza el juez. Ahí está el centro. Atención, Brites. El guardameta Fernando Brites a la bolsa del guardameta. Ya está el balón, ya saca como puede. El balón que pica queda para González. Termina sacando. Ahora el que lucha es González. Con golpe de cabeza Cabrera. Deja para Paredes. Va Jonás. Se frena Jonás. Jonás y el balón. Va insistiendo Jonás. La marca de Lorenzo. El balón para Cabrera. Bien Cabrera. Viene el centro por abajo para Alexis.
peligro de gol, va Alexis, pierna zurda, levanta el centro, atención para Ferreira, Antonio dentro del área, está el zaguero central, termina punteando el balón, casi Ferreira encuentra el segundo, Gilberto Brites. Así es, acá Jonás hizo un gran trabajo de vuelta, dio asistencia a López y ahí tuvo todo Ferreira, pero tuvo atento el central del Sport San Nicolás. Termina golpeado el jugador albirrojo. Es Ferreira justamente que prácticamente en esta oportunidad quedó golpeado. De delantero, Gilberto. Así es, ahí casi tuvo el segundo Ferreira. Qué gran partido de Cabrera y de Jonás Paredes hoy, Blas Antonio. Sí, señor, gran partido prácticamente de todos los muchachos del Deportivo Garandá también, porque es un partido muy difícil, un rival que también tiene un buen plantel, por eso justamente está en esa instancia, Gilberto. Así es, ambos equipos tienen plantel, por ende es un partido muy ajustado hoy, muy cerrado, ambos equipos muy ajustados, por ende este empate dio bien de 1-1. Sí, señor. Bueno, nosotros cuestionábamos también, extrañamos justamente el labor de López, por ejemplo, pero hay que dar también méritos a los jugadores de San Nicolás, como así también al jugador Martínez, porque tuvo ahí una buena marca por parte de los zagueros centrales, por parte del conjunto del Sport San Nicolás, por eso creo que no se destacó bastante hoy. Bien, trabajo sí, así de es, ambos Gilberto. jugadores, sí, así es. Va a ser salida para el conjunto albirrojo. Así es, va a ser salida para el equipo albirrojo, 43 ya del partido, 1-1. Bien, se están pasando las manos en esta primera pulseada. Señoras y señores, termina el partido. Marcador final, San Nicolás 1, Garandá 1. Así es, terminó el partido. Gran partido de ambos equipos. Gran trabajo de ambos equipos también. Partido muy ajustado, muy trabado. Terminó 1-1. Se define en la vuelta. Nosotros vamos a tener una pausa y después ya venimos para el segundo partido.